La tierra bajo sus pies era una promesa y una condena a la vez. Cada grano de polvo que se levantaba con el viento en la frontera sur de México le recordaba a Pedro la inmensidad del camino que había dejado atrás y la incertidumbre del que aún le quedaba por recorrer. Un joven hondureño de apenas 25 años, pero con una mirada que ya había visto demasiado, Pedro era un fragmento más en el interminable mosaico humano de la migración. Un alma que se aferraba a la esperanza como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Su existencia, precaria y frágil, pendía de un hilo, el mismo hilo de fe y desesperación que lo había impulsado a dejar atrás todo lo conocido. La determinación se leía en cada línea de su rostro, curtido por el sol, en el apretado puño que no soltaba el pequeño bolso raído que contenía lo poco que le quedaba en el mundo. No era un viaje de elección, sino de supervivencia, una huida de la violencia endémica y la pobreza abismal que asolaban su natal Honduras. Recordaba su pueblo, un rincón olvidado por el mundo, donde el futuro era un lujo inalcanzable y el presente una lucha constante. Su familia, su madre cansada y sus hermanos menores dependían de él, pero por encima de todo, la imagen que lo mantenía en pie, que le daba fuerzas para cada paso, era la de su pequeña hermana, Sofía, una niña de 7 años con ojos vivaces, pero cuyo cuerpo luchaba una batalla diaria contra una enfermedad que requería medicinas costosas, inasequibles en su país. La medicina que le devolvería la sonrisa a Sofía era el motor de Pedro, la estrella polar que guiaba su incierto camino hacia el norte. Una vida mejor, se repetía, para Sofía. Era una promesa, un juramento silencioso hecho a sí mismo en noches de insomnio, bajo el cielo estrellado de un país que lo expulsaba, buscando un futuro en uno que quizás lo acogería. El viaje había sido una odisea de peligros y privaciones, cada día una prueba de resistencia. Había cruzado ríos caudalosos, caminado bajo un sol inclemente que quemaba la piel y el alma, y soportado el frío de las noches a la intemperie. Había conocido la desconfianza en cada mirada, el miedo en cada sombra, pero también la solidaridad fugaz de otros migrantes que compartían su misma suerte. Ahora, finalmente, había llegado a Tapachula, Chiapas, una ciudad fronteriza que era tanto un refugio temporal como un nuevo purgatorio. La promesa de México era aún lejana, diluida por la realidad de esta ciudad bulliciosa y caótica, un crisol de lenguas y desesperaciones. El aire pegajoso de Tapachula, cargado de humedad y el olor de las especias, le resultaba extraño y sofocante. Las calles estaban llenas de gente, de coches, de un ruido ensordecedor que contrastaba con la tranquilidad de su pueblo. Pero a pesar de la multitud, Pedro se sentía más solo que nunca. Sus escasos pesos se habían agotado en el viaje y el hambre comenzaba a hacerse sentir con una punzada constante en el estómago. Las miradas de algunos locales eran escrutadoras, desconfiadas, incluso hostiles. Sentía el peso del prejuicio, la etiqueta invisible de migrante que lo marcaba como diferente, como una amenaza. Caminaba sin rumbo, desorientado, con la mochila pesando sobre sus homgado, más por el cansancio acumulado que por su contenido. Los edificios altos, las tiendas con rótulos brillantes, todo le parecía ajeno, inalcanzable. ¿Cómo podría encontrar un trabajo aquí? ¿Cómo podría enviar dinero a Sofía? Las preguntas se agolpaban en su mente, formando un nudo apretado de ansiedad. La hostilidad no era solo imaginaria. Los rumores de explotaciones y estafas a los migrantes eran una constante.
susurros de advertencia que se compartían en los albergues improvisados y en los rincones oscuros de la ciudad. La policía, a veces, parecía más una amenaza que una protección. Pedro había aprendido a ser cauto, a mantener la cabeza baja, a no confiar en nadie demasiado rápido. Pero esta cautela no mitigaba la sensación abrumadora de desamparo. No había aquí una mano amiga visible, nadie que le ofreciera una guía, un consuelo. Solo el eco de su propia respiración y el clamor de una ciudad indiferente. La desesperación empezaba a morderle los talones. Pero entonces, como un faro en la oscuridad, la imagen de Sofía, sonriendo con sus ojos brillantes antes de que la enfermedad mermara su energía, se proyectaba en su mente. Ella necesitaba su ayuda, necesitaba su fuerza. No podía rendirse, no podía flaquear. El viaje no había sido en vano, no podía serlo. Su propósito era más grande que su cansancio, más fuerte que su miedo. En el vasto océano de historias humanas que se tejen cada día, la de Pedro es solo un hilo, pero un hilo fuerte, entrelazado con resiliencia, fe y el amor incondicional. Historias como la suya nos recuerdan la fragilidad de la vida y la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Para seguir descubriendo cómo Pedro enfrenta a estos desafíos y si logra alcanzar su misión, y para no perderte ninguna de estas historias de fe y perseverancia que nos inspiran a creer en lo mejor del ser humano, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Dale a la campanita para que no te pierdas el resto de este increíble relato. Nos vemos en la próxima entrega. La búsqueda de Pedro por un sustento honesto en Tapachula se convirtió rápidamente en un ciclo agotador de promesas vacías y explotación. Cada día era una batalla contra la desconfianza generalizada. Intentaba ofrecer su fuerza, sus jóvenes manos, en cualquier lugar donde vieran un par de brazos disponibles. Desde cargar pesadas cajas en el mercado hasta limpiar escombros tras alguna obra menor, Pedro se prestaba para todo. Pero la recompensa casi siempre era la misma. Pagos irrisorios, a menudo menos de la mitad de lo prometido, o simplemente la negación total de la retribución una vez finalizado el trabajo. Los patrones, aprovechándose de su condición de migrante sin papeles, sabían que sus opciones eran limitadas y que era poco probable que se atreviera a reclamar. Pronto, las calles de Tapachula se convirtieron en su hogar, un lecho duro donde el frío de la noche chipaneca calaba hasta los huesos y el calor del mediodía agobiaba sin piedad. Un pedazo de cartón robado de algún basurero servía a veces de colchón improvisado y las estrellas, su único techo. La lluvia tropical, cuando caía, era un tormento gélido que empapaba su ya raída ropa, dejándolo tiritando, vulnerable a cualquier enfermedad. La escasez de comida era una constante. Los dolores de hambre se hicieron tan familiares que casi constituían una parte más de su anatomía, un recordatorio punzante de su precaria existencia. Cada bocado que lograba conseguir, ya fuera de unas sobras de algún puesto de comida o de un pan duro encontrado en la basura, era un tesoro. El desaliento, como una sombra espesa, intentaba apoderarse de su espíritu. Había momentos, especialmente al despertar con el alba, con el cuerpo dolorido y el estómago vacío, en los que la esperanza parecía desvanecerse por completo. Las lágrimas, que se negaba a derramar en público, brotaban silenciosas en la oscuridad de la noche, un desahogo para la frustración y el miedo. Pero entonces, como un faro en la tormenta, la imagen de su hermana pequeña, con sus ojos curiosos y su sonrisa frágil venía a su mente. El recuerdo de su enfermedad, la necesidad urgente de esa medicina inalcanzable,
Actuaba como un resorte, reactivando su voluntad de hierro. No podía rendirse. No podía fallarle. La vida en las calles, además de la miseria, le mostró la peor cara de la crueldad humana. Un grupo de jóvenes locales, ociosos y sin un rumbo claro, había tomado por costumbre hostigar a los migrantes. Para ellos era un deporte. Pedro y otros como él se convirtieron en blancos fáciles. Las burlas, los empujones, las palabras hirientes eran pan de cada día, pero lo más doloroso era el robo. Cualquier pequeña ganancia, cualquier moneda guardada con tanto esfuerzo, podía ser arrebatada en un instante. Una tarde, tras varias horas de trabajo informal descargando un camión, le robaron los pocos pesos que había logrado reunir, dejándolo con un profundo sentimiento de impotencia. El hambre de esa noche fue doblemente amarga. Entre los locales, la figura de don Ricardo destacaba como un contraste brutal. Propietario de varios negocios en la ciudad, un hombre de edad madura, de traje impecable y coche de lujo, don Ricardo personificaba el éxito material. Desde la comodidad de su aire acondicionado, observaba con desdén a la creciente población migrante. Para él eran una plaga, una amenaza para la seguridad y el orden de la ciudad. Sus palabras, vertidas en conversaciones con otros empresarios o en reuniones comunitarias, eran siempre las mismas. Esos migrantes solo traen problemas. Son criminales, vienen a quitarnos el trabajo y a dañar nuestra reputación. Su influencia era considerable, y su opinión, lamentablemente, reforzaba el prejuicio de muchos. Nunca había entablado una conversación con Pedro, ni con ningún otro migrante, pero su juicio era firme e inamovible. Un día la desesperación llevó a Pedro a buscar refugio y ayuda en un comedor de la iglesia local. Había escuchado rumores de que allí daban comida caliente y a veces ropa. Llegó temprano, pero la fila ya era interminable. Hombres, mujeres y niños, todos con la misma expresión de cansancio y esperanza en sus rostros. Esperó pacientemente durante horas, el sol picando su nuca, el estómago rugiendo. La promesa de un plato de comida lo mantenía anclado. Cuando finalmente estuvo a unos pocos puestos de alcanzar la ventanilla, una voz fatigada anunció que la comida se había acabado. «Vuelvan mañana», dijo una voluntaria con pesar. La decepción fue un golpe físico. Otra noche en ayunas. No se dio por vencido. Cada mañana, con la primera luz del sol, Pedro se levantaba y buscaba. Recorría las zonas de construcción, ofreciendo sus servicios para cualquier cosa, desde cavar zanjas hasta mezclar cemento. A menudo era rechazado de plano, con miradas de desconfianza o excusas sobre no tener cupo. Cuando conseguía algo, el pago era risible, apenas suficiente para una comida. Intentó también la agricultura, preguntando en fincas a las afueras de la ciudad. Pero ahí la situación era aún peor. Los capataces aprovechaban la desesperación para pagar lo mínimo, o a veces, al final de la jornada, se negaban a pagar, amenazando con llamar a las autoridades migratorias si protestaba. Una tarde, viendo a otros jóvenes vender dulces y cigarros sueltos en los cruces más transitados, Pedro decidió intentarlo. Con sus últimos centavos compró una pequeña bolsa de caramelos a granel. Se paró en una esquina, con la esperanza de poder ganar lo suficiente para una cena. Apenas había vendido un puñado cuando una patrulla de policía se detuvo bruscamente a su lado. Un oficial, con un semblante severo, lo ahuyentó sin contemplaciones, amenazándolo con llevarlo detenido si lo veía de nuevo. El temor a la deportación era real y constante, y Pedro sabía que un encuentro con la policía podía significar el fin de su sueño
y el regreso a la vida que tan desesperadamente había intentado dejar atrás. Con la cabeza gacha y el corazón encogido, se alejó, los caramelos aún en sus manos, inútiles ahora. La noche prometía ser larga y vacía. Cada puerta se cerraba, cada camino se obstruía, y la sombra de la derrota se cernía más pesada que nunca sobre su joven espíritu. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la imagen de su hermana enferma seguía ardiendo, una pequeña llama que se negaba a extinguirse. La salud de Pedro, ya precaria, comenzó a deteriorarse rápidamente. Las largas jornadas bajo el sol implacable de Tapachula, la alimentación irregular y deficiente, y el constante estrés de la incertidumbre cobraban su peaje. Sus costillas se marcaban bajo la piel tensa. Sus ojos, antes llenos de una chispa, ahora mostraban una fatiga crónica y un velo de desesperanza. Cada mañana se levantaba con un dolor sordo en todo el cuerpo, una debilidad que apenas le permitía arrastrar los pies. La sed era una compañera constante y el hambre, un rugido persistente que opacaba sus pensamientos. La desnutrición se manifestaba en mareos repentinos, una mente nublada y una irritabilidad que luchaba por contener. Se sentía diminuto, insignificante, como una hoja seca a merced del viento. Entonces, un día que prometía ser tan desolador como los anteriores, llegó la llamada. Una llamada que había esperado con una mezcla de anhelo y temor. La voz de su madre, distorsionada por la mala señal, le llegó como un eco lejano, pero el contenido fue claro y demoledor. Su pequeña hermana, la razón de todo su viaje, la luz que lo guiaba en la oscuridad, había empeorado. La fiebre no cedía, la tos se había agravado y cada respiración era una lucha agónica. Las medicinas que necesitaba, que Pedro se había prometido conseguirle, se agotaban y eran imposibles de reponer en su remota aldea hondureña. La desesperación se apoderó de él con una fuerza abrumadora, aplastando cualquier vestigio de su ya frágil esperanza. Las lágrimas, que había contenido con valentía durante meses, brotaron incontrolables, calientes y amargas. Se sintió vencido, un fracaso, un inútil que ni siquiera podía salvar a su propia hermana. Empezó a dudar de todo, de su decisión de partir, de su fe, de la existencia misma de la bondad en el mundo. ¿De qué servía todo aquel sufrimiento si el objetivo final se le escapaba de las manos? La idea de regresar, de simplemente rendirse, comenzó a rondar su mente, tentadora y a la vez humillante. Esa tarde, agotado más allá de lo físico, Pedro se recostó bajo la sombra pálida de un árbol en una plaza descuidada, cerca del bullicio indiferente de la ciudad. El sol de la tarde filtraba a través de las hojas, pintando patrones cambiantes en la tierra. Cerró los ojos, rezando por un instante de olvido, un respiro de la implacable angustia. Cuando finalmente los abrió, una figura masculina de unos 40 años estaba sentada discretamente a su lado. El hombre no vestía ropas llamativas. Su atuendo era sencillo, humilde, pero su presencia irradiaba una extraña paz. Tenía una mirada profunda y serena, unos ojos que parecían ver más allá de las apariencias, que transmitían una calma que Pedro no había experimentado en mucho tiempo. El hombre le ofreció una pequeña botella de agua fresca. «Toma», dijo con una voz suave. «Pareces cansado». Pedro, sorprendido por la inesperada amabilidad, tomó la botella con manos temblorosas y bebió profundamente. Era como un oasis en medio de su propio desierto. «Gracias», murmuró, la voz apenas un hilo. El hombre le sonrió. Una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. «Soy Jesús», dijo, extendiéndole una mano fuerte y cálida. Pedro sintió un escalofrío que no era de miedo,
sino de algo parecido a un reconocimiento. Le dio su nombre, y Jesús, con una paciencia infinita, le preguntó por su historia. Pedro, acostumbrado a ser ignorado o juzgado, se encontró contándole todo, desde su natal Honduras hasta la llamada de su madre esa misma tarde. Habló de su hermana, de la medicina, de la desesperación que lo carcomía. Jesús escuchó atentamente, sin interrupciones, sin juicios. Sus ojos no mostraron lástima, sino una profunda empatía, una comprensión que Pedro jamás había encontrado. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro se sintió escuchado, realmente escuchado, no como un indigente molesto, sino como un ser humano valioso, con una historia digna de ser contada. Era una sensación tan extraña como reconfortante, un bálsamo para su alma herida. Jesús no le ofreció dinero, ni soluciones mágicas, sino algo mucho más valioso en ese momento: esperanza y palabras de aliento. «No estás solo, Pedro», le dijo Jesús, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Tu valor no depende de tu situación actual, de cuánto dinero tengas o de los golpes que te dé la vida. Tu valor reside en quién eres, en el amor que sientes por tu hermana, en la fuerza que te ha traído hasta aquí. Ese es el verdadero tesoro que llevas contigo». Le habló de la importancia de la perseverancia, de no rendirse, de mantener la fe incluso cuando todo parece perdido. Le dijo que las pruebas más grandes a menudo revelan la mayor fortaleza, y que la bondad siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más oscuros. «Sigue adelante», le aconsejó Jesús. «El sol siempre sale después de la noche más oscura. No dejes que la desesperación apague tu luz». Sus palabras no eran un cliché, sino que resonaban con una verdad que penetraba el corazón exhausto de Pedro, reavivando una pequeña llama que creía extinta. Se despidió con otra sonrisa y desapareció tan discretamente como había llegado, dejando a Pedro con un sentimiento de paz y una renovada, aunque frágil, sensación de propósito. La presencia de Jesús se convirtió en un ancla silenciosa en la tormenta de la vida de Pedro. No era una presencia constante, sino una que aparecía precisamente cuando la desesperación amenazaba con consumirlo. Días después de su primer encuentro, cuando el hambre apretaba y el recuerdo de su hermana enferma le taladraba el alma, Jesús volvió a manifestarse. No siempre se sentaba a su lado. A veces Pedro solo lo veía a la distancia, una figura serena, observándolo, y bastaba esa mirada, esa confirmación de que no estaba completamente solo para infundirle un nuevo aliento. Otras veces Jesús se acercaba no para ofrecerle nuevamente agua o comida, sino para entablar una conversación, un diálogo que siempre terminaba nutriendo su espíritu más que cualquier alimento. Hablaban de la dignidad, esa cualidad que la calle parecía empeñada en robarle, y de cómo conservarla intacta a pesar de la humillación constante. Jesús le recordaba que la dignidad no era algo que se ganara con posesiones o estatus, sino una cualidad inherente al ser humano, inviolable por las circunstancias externas. Le hablaba de la justicia, no la de los hombres que tantas veces le había fallado, sino una justicia más profunda, cósmica, que eventualmente pondría las cosas en su lugar. Pero sobre todo, le hablaba de la fe. No una fe ciega en dogmas, sino una fe en la bondad fundamental del universo, en la capacidad humana de superar la adversidad, y en el camino que eventualmente se abriría si uno se mantenía firme en sus principios. Jesús le enseñó a Pedro a ver la bondad en los pequeños gestos, en el mendigo que compartía una migaja, en el vendedor ambulante que le ofrecía una sonrisa, en el sol que cada mañana se alzaba prometiendo un nuevo comienzo.
Le instó a no dejarse vencer por el odio o el miedo que los otros le arrojaban, sino a responder con una fortaleza interior que nadie podría arrebatarle. Una vez, mientras Pedro se lamentaba de la injusticia que vivían los migrantes, Jesús le dijo: «El resentimiento es como beber veneno y esperar que le haga daño a tu enemigo. Libérate de él, Pedro, y encontrarás la verdadera fuerza». Mientras tanto, la ciudad seguía su curso, ajena a las pequeñas lecciones que se impartían bajo la sombra de un árbol. Don Ricardo, el empresario local, era una figura imponente en Tapachula. Sus negocios prosperaban, sus propiedades se expandían y su influencia era innegable. Para él, los migrantes eran una plaga, una amenaza para la estabilidad económica y social que tanto le costaba mantener. Desde su lujoso coche blindado, con los cristales tintados, observaba la calle como si fuera un espectáculo ajeno, un teatro de miseria que confirmaba sus prejuicios. Un día su chofer, un hombre servil y silencioso, conducía por una de las avenidas principales cuando don Ricardo avistó una escena familiar. Era Pedro, sentado en el mismo lugar de siempre, y a su lado, la inconfundible figura apacible de Jesús. Estaban enfrascados en lo que parecía una conversación profunda, sus rostros serios, concentrados. Un escalofrío de desdén recorrió a don Ricardo. «Mira a ese», masculló, su voz impregnada de irritación. «Siempre con los mismos. ¿Qué crees que le estará metiendo en la cabeza? Esos tipos solo buscan problemas». Luego, con un tono aún más despectivo, añadió, casi como un monólogo irritado a su chofer, sin esperar respuesta alguna: «No ayudes a ese migrante, es un criminal en potencia. Solo perderás tu tiempo con gente así. Son una carga, una amenaza para nuestra comunidad. Deberían estar en su país, no aquí». La voz de don Ricardo era lo suficientemente alta como para que, con la ventana ligeramente abierta, algunas de sus palabras viajaran por el aire y llegaran a los oídos de Jesús. Jesús, que había estado hablando con Pedro sobre la importancia de la compasión, hizo una pausa. Su mirada se fijó en Pedro por un instante, una mirada que transmitía calma y una comprensión tácita de la situación. Luego, con una lentitud deliberada que parecía expandir el tiempo, giró su cabeza y dirigió sus ojos hacia el coche de lujo. La ventanilla seguía abierta lo suficiente como para que sus miradas se cruzaran. La expresión de Jesús no denotaba enojo, ni siquiera sorpresa. No había reproche en sus facciones, solo una profunda compasión que paradójicamente era lo más perturbador para don Ricardo. Sus ojos, que antes habían reflejado una serenidad inquebrantable, ahora portaban una verdad inquebrantable, una especie de conocimiento ancestral que parecía penetrar las barreras de cristal y acero del vehículo. En esa mirada, don Ricardo no vio juicio, sino una comprensión abrumadora de su propia alma, de sus miedos, de sus prejuicios y de la soledad que su riqueza no podía llenar. Fue una confrontación silenciosa de unos pocos segundos que se sintieron eternos. La calma imperturbable de Jesús, su aura de paz genuina, contrastaba tan brutalmente con la agitación interna de don Ricardo, que este último se sintió expuesto, desnudo, a pesar de la armadura de su estatus y su fortuna. La verdad en los ojos de Jesús era tan pura y poderosa que desarmó por completo la arrogancia del empresario, sembrando una semilla de incomodidad que no podría sacudirse fácilmente. Don Ricardo sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una extraña inquietud que le perforó el pecho, algo que nunca antes había experimentado. Ordenó a su chofer que arrancara el coche, intentando huir de esa mirada que parecía ver a través de él.
Pero el mensaje ya había sido entregado, no con palabras, sino con una simple, profunda mirada. El sonido del coche de lujo de don Ricardo se apagó abruptamente, pero su comentario despectivo resonó en el aire, como una herida abierta en la quietud de la tarde. Jesús, que había escuchado cada palabra, giró sobre sus talones. Sus ojos, antes serenos, cargaban ahora una intensidad que don Ricardo no había visto jamás. Una mirada que no juzgaba, pero que penetraba hasta el alma, desnudando la mezquindad de sus pensamientos. No había ira en Jesús, solo una profunda compasión que se extendía como una sábana sobre la dureza del corazón del millonario. Pedro observaba la escena, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Había visto la hostilidad en los ojos de muchos, pero esta era diferente, más compleja. Jesús se acercó lentamente al vehículo oscuro y reluciente. Su presencia, a pesar de su sencillez, emanaba una autoridad innegable. La atmósfera alrededor pareció densificarse, como si el mismo aire se cargara de una fuerza invisible. Don Ricardo, sorprendido por la audacia de aquel extraño, bajó la ventanilla eléctrica con impaciencia. «Disculpe, ¿necesita algo?», preguntó con un tono que mezclaba condescendencia y molestia. La calma de Jesús era un contraste punzante con la irritación del empresario. «Solo deseo preguntarle, don Ricardo», dijo Jesús con una voz pausada pero firme, «si alguna vez ha considerado el verdadero significado de la riqueza. ¿Es acaso la acumulación de bienes materiales o es más bien la capacidad de servir, de elevar a quienes lo rodean?» Don Ricardo se irguió en su asiento, su rostro enrojecido por la sorpresa y el desafío. «Mire, señor, no sé quién es usted, pero no tengo tiempo para sermones», espetó. «Mi riqueza la he ganado con trabajo duro y esfuerzo, y mi deber es proteger lo que es mío y la seguridad de mi ciudad. Estos migrantes, con todo respeto, son una amenaza a eso, son una carga. Son personas que no respetan las leyes, que vienen a aprovecharse». Su voz se elevaba con cada palabra, intentando imponer su narrativa, su visión del mundo, una visión cimentada en la desconfianza y el prejuicio. Intentó reanudar su marcha, pero la mirada de Jesús lo mantuvo anclado. «La ley y el orden son importantes, sin duda», continuó Jesús sin inmutarse. «Pero la compasión, don Ricardo, es el fundamento de toda sociedad justa. ¿No cree que la verdadera riqueza reside en la capacidad de ver la humanidad en cada persona, independientemente de su origen o su fortuna? La riqueza no debería ser un puente que une en lugar de un muro que separa». El millonario se sentía incómodo, expuesto de una manera que pocas veces había experimentado. Calificó mentalmente a Jesús como un loco o un fanático religioso, tratando de desestimar sus palabras, de invalidar su mensaje. Pero algo en la intensidad serena de Jesús le impedía apartar la vista. Sentía que su propia visión del mundo, tan cuidadosamente construida sobre el poder y la distancia, estaba siendo desafiada en sus cimientos. La tranquilidad de Jesús era una prueba de que su propia fortaleza era vulnerable, que existía una fuerza mayor que el dinero o la influencia social. Pedro, observando desde la distancia, sentía cómo sus propias heridas se reabrían con cada palabra burlona de don Ricardo, pero también sentía una renovada esperanza al ver la incuestionable firmeza de Jesús. Era una lección en sí misma, una demostración de que la dignidad podía prevalecer sobre la arrogancia. Cuando don Ricardo finalmente se marchó, el chirrido de sus neumáticos rompiendo el silencio, Jesús se volvió hacia Pedro. Su rostro reflejaba una profunda tristeza, no por el desaire de don Ricardo, sino por la ceguera de un hombre que se negaba a ver la luz.
Pedro, comenzó Jesús, su voz ahora suave, pero cargada de una sabiduría ancestral. El camino que tienes por delante será largo y estará lleno de obstáculos, como este que acabas de presenciar. Habrá quienes te juzgarán, quienes te despreciarán por lo que no entienden. Pero recuerda esto: la justicia siempre, siempre prevalecerá, aunque a veces parezca que tarda en llegar. Su mano se posó suavemente sobre el hombro de Pedro, transmitiéndole una fuerza silenciosa. No dejes que el odio de otros envenene tu corazón. No te conviertas en un juez de quienes te juzgan. La verdadera fortaleza no está en devolver el mal con mal, sino en responder con compasión, incluso por aquellos que te desean el mal. Pedro lo miró, sus ojos llenos de preguntas no formuladas. ¿Cómo se podía sentir compasión por alguien que lo veía como un criminal, como una plaga? ¿Cómo perdonar a quienes le habían quitado todo? Pero Jesús, ¿cómo puedo perdonar a alguien así? ¿Cómo puedo sentir compasión por quien me desprecia?, preguntó Pedro, con la voz apenas un susurro. Jesús sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. No es fácil, Pedro, y no se espera que lo sea de inmediato. Pero el perdón no es para ellos, es para ti. Es para liberar tu propio corazón de la carga del rencor, del peso del odio. El perdón es un acto de amor propio, una forma de recuperar tu propia paz. Cuando perdonas, te liberas a ti mismo. Le explicó que la verdadera fortaleza interior no radicaba en la dureza, sino en la capacidad de amar y perdonar, incluso en las circunstancias más adversas. Le habló del poder transformador de la bondad, de cómo un solo acto de compasión podía romper ciclos de amargura y resentimiento. Cultiva la bondad en tu espíritu, Pedro, le aconsejó, y verás cómo transforma no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean, incluso la de quienes menos lo esperas. La conversación de Jesús con don Ricardo y ahora sus palabras a Pedro eran como semillas plantadas en terreno fértil, aunque en el corazón de uno la tierra estaba seca y dura, mientras que en el otro comenzaba a germinar una pequeña esperanza. Las palabras de Jesús habían sido como un bálsamo para el alma de Pedro, un pequeño faro en la oscuridad abrumadora, pero la realidad de don Ricardo seguía siendo una sombra persistente, proyectando su desdén sobre la ya difícil existencia de los migrantes. Don Ricardo, a pesar de su inicial indiferencia y burla, no pudo sacarse de la mente las palabras de Jesús. Ese encuentro, tan breve y aparentemente insignificante, había plantado una diminuta semilla de duda en su corazón endurecido. Aunque se repetía a sí mismo que aquel hombre era solo un idealista sin contacto con la realidad, y que Pedro era simplemente uno de los muchos problemas que afligían la ciudad, algo se había movido dentro de él. La serenidad de Jesús, la extraña autoridad en su voz y la mirada de Pedro, quien, a pesar de su miseria, no mostraba resentimiento, sino una dignidad inquebrantable, comenzaron a resonar en su mente de una manera que lo perturbaba. Intentaba negarlo, intentaba justificar su desprecio con argumentos de orden y seguridad, pero cada vez que veía a un migrante o escuchaba una de las historias que a menudo se contaban en el club de golf, una imagen de Jesús y Pedro se cruzaba por su mente. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero la semilla de la duda estaba allí, brotando lentamente. Empezó a observar a los migrantes de otra manera, no con simpatía, sino con una curiosidad teñida de escepticismo, buscando algo que confirmara sus prejuicios, pero a la vez buscando inconscientemente alguna señal que desmintiera su propia dureza.
Se encontraba a sí mismo prestando atención a los pequeños detalles, a las expresiones de cansancio en los rostros, a la forma en que los niños pequeños se aferraban a sus madres. Era un atisbo de humanidad que antes se había negado a ver. Mientras tanto, la lucha de Pedro continuaba con una ferocidad implacable. Las semanas que siguieron a su encuentro con Jesús fueron una mezcla de pequeños momentos de esperanza y grandes olas de desesperación. El recuerdo de las palabras de aliento de Jesús era su ancla, su refugio en los momentos más oscuros. Una noche, agotado después de un día inútil buscando trabajo, Pedro fue asaltado por un par de jóvenes en un callejón oscuro. Le arrebataron su mochila raída, que contenía sus pocos pesos ganados con esfuerzo, su botella de agua y la última foto que tenía de su hermana. La pérdida de la foto le dolió más que cualquier golpe o la pérdida del dinero. Se encontró de nuevo en el suelo, las lágrimas quemándole los ojos, la frustración y la rabia hirviendo en su interior. La esperanza, esa frágil llama que Jesús había reavivado, parecía a punto de extinguirse de nuevo. En su desesperación, recordó las palabras de Jesús sobre la perseverancia y la fe. «No dejes que la desesperación apague tu luz», le había dicho. Con un esfuerzo gigantesco se levantó, limpiándose la sangre de la barbilla. No tenía nada más que perder, solo su dignidad. Al día siguiente, con el cuerpo adolorido y el espíritu magullado, decidió intentar una vez más. Se acercó a un pequeño comercio local en una calle concurrida. Era una tienda de abarrotes, con un toldo raído y un aire de honestidad trabajadora. Había visto al dueño varias veces. Un hombre de edad avanzada con gafas gruesas y una expresión amable que siempre parecía observar a la gente de su entorno con una discreta curiosidad. Pedro, respirando hondo, reunió todo el valor que le quedaba y entró. El hombre lo miró por encima de sus gafas. «Buenos días», dijo Pedro, su voz temblorosa pero firme. «Estoy buscando trabajo, lo que sea. Soy honesto y muy trabajador». El dueño lo estudió por un momento, sus ojos penetrando el cansancio y la desnutrición de Pedro. Sin que Pedro lo supiera, este comerciante, un buen hombre llamado don Manuel, había notado a Pedro varias veces, durmiendo en los portales o intentando vender pequeñas cosas, siempre con una mirada de determinación en su rostro. Había visto la decencia en él, algo que contrastaba con la desesperación de otros. Después de un largo silencio que para Pedro se sintió como una eternidad, don Manuel asintió lentamente. «Necesito ayuda para cargar cajas, limpiar el almacén. Es un trabajo duro y no pagaré mucho al principio», dijo, su voz áspera, pero con un matiz de compasión. «Pero te daré un lugar para dormir en el almacén por las noches y algo de comer». Pedro sintió un nudo en la garganta. Era un milagro, un pequeño acto de bondad inesperado que llegaba justo cuando más lo necesitaba. Aceptó con avidez, sintiendo una oleada de gratitud que le llenó el pecho. Era un comienzo, un punto de inflexión. Este gesto pequeño, aparentemente insignificante para el resto del mundo, significaba el inicio de un cambio. Era la chispa que reencendía la llama de la esperanza, demostrando una vez más que, incluso en la oscuridad más profunda, la bondad siempre encuentra su camino, y la fe, si se aferra a ella, puede mover montañas. Pedro no lo sabía entonces, pero este humilde empleo sería el primer escalón hacia una vida mejor. El punto de partida de un viaje que lo llevaría mucho más allá de lo que jamás se atrevió a soñar. El camino seguía siendo arduo, pero ahora tenía una oportunidad, un lugar al que ir
y su corazón se llenó de una esperanza renovada. Pedro, con su nueva oportunidad, trabajó incansablemente en el pequeño comercio de don Manuel. La gratitud que sentía se traducía en cada movimiento, cada tarea que realizaba. Demostró ser excepcionalmente honesto y trabajador, llegando antes que nadie y siendo el último en irse. No solo limpiaba el almacén y cargaba cajas, sino que también aprendió rápidamente a organizar la mercancía, a atender a los clientes con una sonrisa genuina y a manejar el inventario básico. Don Manuel observaba con satisfacción cómo Pedro no solo cumplía con sus responsabilidades, sino que las superaba, mostrando una iniciativa y una dedicación que rara vez se veían. La tienda de abarrotes comenzó a brillar con un nuevo espíritu. Los clientes notaban el cambio, la energía positiva que Pedro aportaba. Impresionado por su valía, don Manuel no tardó en ofrecerle a Pedro un puesto más estable. Le subió el sueldo, lo que para Pedro era una fortuna, y lo más importante, se convirtió en su mentor. Vio el potencial en el joven migrante y decidió ayudarlo a conseguir sus papeles temporales. Un proceso arduo y burocrático que sin la ayuda de don Manuel, Pedro nunca habría podido sortear. El viejo comerciante utilizó sus contactos y su buena reputación en la comunidad para interceder por Pedro. Después de meses de papeleo y espera, Pedro finalmente obtuvo los documentos que le daban una estancia legal temporal en México. Fue un logro monumental, un paso decisivo hacia la estabilidad que tanto anhelaba. Con un salario digno y la seguridad de sus papeles, Pedro comenzó a ahorrar dinero metódicamente. Cada peso guardado era un ladrillo más en la construcción del futuro que había prometido a su hermana. Se sentía fuerte, capaz, y la esperanza que Jesús había sembrado en él florecía con cada pequeño éxito. Incluso su apariencia cambió. La desnutrición retrocedía. Sus ojos recuperaban el brillo y su postura reflejaba una nueva confianza. Mientras tanto, en un rincón diferente de la ciudad, don Ricardo, el empresario adinerado, vivía sumido en una creciente inquietud. Las palabras de Jesús lo habían perturbado más de lo que jamás hubiera admitido. La imagen de aquel hombre sereno, con una mirada tan profunda y llena de verdad, se le aparecía en los momentos más inesperados. Su opulenta vida ahora le parecía vacía, sus logros, meras cáscaras sin sentido. La crítica de Jesús sobre la verdadera riqueza y el servicio a los demás resonaba en su conciencia, picándole como una espina. Un día, incapaz de acallar la insistente voz interior, don Ricardo tomó una decisión impulsiva. Ordenó a su chofer que lo llevara a los barrios más empobrecidos de la ciudad, los mismos lugares donde había visto a Jesús conversando con los necesitados. Al principio dudó. ¿Qué hacía él, un magnate, en un lugar así? Pero la persistente inquietud lo empujó hacia adelante. Y allí estaba él, Jesús, en medio de la gente, no en un púlpito, sino en el polvo, compartiendo pan con los hambrientos, escuchando las historias de los desposeídos, ofreciendo una palabra de consuelo a una anciana. No había nada de teatralidad en sus acciones, solo una profunda y auténtica compasión. Esta vez, don Ricardo no se burló. No había rastro de su habitual arrogancia. Se acercó con una humildad que no sabía que poseía. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de vergüenza y una extraña expectación. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó don Ricardo, su voz sonando extraña a sus propios oídos, despojada de su tono imperioso. Jesús levantó la vista. Una sonrisa gentil iluminó su rostro. «Siempre hay tiempo para la conversación, amigo mío», respondió con una calidez que derritió parte del hielo en el pecho de don Ricardo. Se sentaron en un banco de parque desgastado,
rodeados por el murmullo de la vida en el barrio. Jesús no lo juzgó, no lo reprendió, simplemente escuchó. Don Ricardo, para su propia sorpresa, comenzó a desahogarse, a confesar su vacío, su desprecio por los migrantes, su obsesión por el dinero y el poder. Habló de la soledad que sentía a pesar de su fortuna. Jesús lo escuchó con paciencia infinita, sus ojos fijos en él, llenos de una comprensión que superaba cualquier reproche. Luego, Jesús habló. No con sermones, sino con historias, con parábolas sencillas que golpeaban el alma de don Ricardo. Le habló del regalo de la vida, de la interconexión de todos los seres humanos. Le dijo que la riqueza material es solo una herramienta, que su verdadero propósito es servir a la humanidad, no esclavizarla. Tu riqueza, don Ricardo, dijo Jesús, con una suave inflexión en la voz, es una oportunidad divina. Puedes elegir construir muros o construir puentes. Puedes acumular tesoros que se corroen o invertir en el bienestar de tus hermanos, construyendo un legado imperecedero de amor y compasión. Las palabras de Jesús no fueron una reprimenda, sino una revelación. Fueron como un torrente de luz que penetró en las profundidades de su alma, disipando años de oscuridad y vanidad. Don Ricardo tuvo una epifanía. Comprendió con una claridad cegadora que había pasado toda su vida persiguiendo las sombras, descuidando lo que verdaderamente importaba. La verdadera riqueza no residía en las cifras de sus cuentas bancarias, ni en el tamaño de sus propiedades, sino en el amor desinteresado, en la compasión por el prójimo, en el servicio a quienes más lo necesitaban. Un arrepentimiento profundo lo embargó, mezclado con una nueva y poderosa sensación de propósito. Las lágrimas, que había contenido durante décadas, comenzaron a brotar libremente. Se disculpó ante Jesús, no por alguna ofensa específica, sino por una vida de egoísmo y ceguera. Decidió en ese instante usar su influencia y su fortuna para un bien mayor, para reparar el daño que había causado, para construir esos puentes de los que Jesús hablaba. Quería ayudar a la comunidad, y en particular a los migrantes a quienes tanto había despreciado. Era una virada completa, una transformación radical del corazón de un hombre que había sido esclavo de sus bienes y prejuicios. El peso de años de amargura se desprendió de sus hombros, y por primera vez en mucho tiempo, don Ricardo sintió una paz genuina, una libertad verdadera. Su vida, hasta entonces dedicada a la acumulación, ahora se orientaría hacia la contribución y el amor. Con cada día que pasaba, Pedro demostraba ser un pilar para don Manuel. Su ética de trabajo era inquebrantable. Nunca se quejaba, siempre estaba dispuesto a aprender y mostraba una honestidad que rara vez se encontraba. Desde barrer el suelo hasta organizar el inventario y atender a los clientes, Pedro se dedicaba a cada tarea con una seriedad y un compromiso excepcionales. Don Manuel, un hombre astuto y experimentado, observaba con creciente admiración. No solo veía en Pedro a un empleado eficiente, sino a un ser humano de gran valía, alguien que había sido subestimado y maltratado por las circunstancias. La gratitud de Pedro era palpable en cada gesto, en cada sonrisa sincera que ofrecía a los clientes, en el brillo de sus ojos cuando hablaba de la oportunidad que se le había brindado. El pequeño comercio prosperó bajo el cuidado de Pedro. Su presencia atraía a más personas, quienes apreciaban su amabilidad y el esmero con el que realizaba su trabajo. Viendo el potencial y la dedicación de Pedro, don Manuel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la vida del joven hondureño. No solo le ofreció un puesto más estable, con un salario justo,
sino que también se tomó la molestia de ayudarle a gestionar sus papeles temporales, un proceso que para un migrante sin recursos era casi insuperable. Don Manuel conocía los vericuetos de la burocracia local y, movido por una profunda empatía, lo guió a través de cada paso. En poco tiempo, Pedro obtuvo una autorización provisional que le permitía trabajar legalmente, un documento que representaba mucho más que un permiso. Era una llave para abrir nuevas puertas. Con su nuevo salario y la estabilidad recién encontrada, Pedro comenzó a ahorrar metódicamente cada peso que podía. Su mente no dejaba de pensar en su hermana, en su familia, en la promesa que se había hecho a sí mismo de regresar con la solución. Mientras tanto, en un rincón diferente de la ciudad, don Ricardo, el empresario, se sentía cada vez más inquieto. Las palabras de Jesús se habían clavado en su conciencia como espinas, impidiéndole encontrar paz. La visión de Jesús, imperturbable y llena de una bondad incondicional, se repetía en su mente. La compasión y la verdad que emanaban de aquel hombre desconocido lo habían descolocado por completo. No podía sacudirse la sensación de que algo fundamental en su vida estaba equivocado. Impulsado por una necesidad que no entendía del todo, don Ricardo decidió buscar a Jesús. Preguntó discretamente y finalmente lo encontró en un barrio humilde, lejos de los lujos y la opulencia a los que él estaba acostumbrado. Jesús no estaba en un púlpito ni en un retiro espiritual. Lo encontró en medio de la gente, ayudando a los necesitados, compartiendo un trozo de pan con un niño hambriento, escuchando con paciencia las penas de una anciana. En esta ocasión no hubo desprecio ni burla en la mirada de don Ricardo. Se acercó a Jesús con una humildad que nunca creyó poseer. La conversación que siguió fue profunda y transformadora. Jesús no lo juzgó, simplemente le habló del verdadero propósito de la riqueza y de la responsabilidad social que conllevaba. Le explicó que el dinero, por sí solo, era una herramienta neutra. Su valor residía en cómo se utilizaba. Le habló de la dignidad humana, de la interconexión de todas las personas y de cómo la prosperidad de uno no podía construirse sobre la miseria de otros. Don Ricardo escuchó, no interrumpió, y por primera vez en su vida sintió que las escamas caían de sus ojos. Tuvo una epifanía. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en las cuentas bancarias o en las propiedades, sino en el amor que se compartía, en la compasión que se ofrecía y en el servicio desinteresado a los demás. Se arrepintió profundamente de su desprecio, de su superficialidad y de la forma en que había juzgado a los migrantes y a los desfavorecidos. La semilla sembrada por Jesús había germinado, y don Ricardo decidió usar su influencia y fortuna para ayudar a la comunidad, incluyendo a aquellos a quienes una vez había despreciado. La transformación de don Ricardo fue radical y visible. Inspirado por su encuentro con Jesús, decidió crear una fundación dedicada a apoyar a los migrantes, ofreciéndoles empleo, vivienda digna y asesoramiento legal. Invirtió gran parte de su fortuna en programas educativos y de integración, buscando no solo satisfacer las necesidades básicas, sino también restaurar la dignidad y ofrecer oportunidades reales. Su fundación se convirtió rápidamente en un faro de esperanza en la región. Pedro, con sus papeles en regla y su experiencia en el comercio de don Manuel, fue uno de los primeros en beneficiarse del programa de empleo. Su dedicación y liderazgo natural lo convirtieron en un referente dentro de la comunidad migrante, ayudando a otros a navegar el complejo camino que él mismo había recorrido.
Gracias a su trabajo estable y a sus ahorros, Pedro pudo enviar regularmente dinero a su familia en Honduras. La medicina tan necesaria para su hermana llegó a tiempo, y su salud, que había estado en peligro, comenzó a mejorar notablemente. Un milagro que llenó el corazón de Pedro de una alegría inmensa y una gratitud infinita. La historia de Pedro y la sorprendente transformación de don Ricardo se extendieron por toda la frontera, convirtiéndose en un poderoso símbolo de esperanza y redención. Pedro aprendió que la fe, la perseverancia y la compasión eran fuerzas capaces de cambiar vidas, no solo la suya, sino la de toda una comunidad. Entendió que la verdadera ayuda no siempre era material, sino espiritual y humana, capaz de restaurar el espíritu y abrir caminos donde antes solo había muros. La presencia de Jesús, aquel hombre sereno y sabio, había sido el catalizador para que ambos, Pedro y don Ricardo, encontraran su verdadero propósito y su camino hacia una vida más plena y significativa. Nos invita a reflexionar sobre la profunda compasión que reside en cada uno de nosotros y a compartir nuestras propias experiencias de bondad y transformación. La historia de Pedro y don Ricardo nos recuerda que todos somos capaces de grandes cambios y que la empatía puede tender puentes donde antes solo existían prejuicios. Te animamos a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo historias inspiradoras como esta, y te invitamos a ver nuestro próximo video, donde exploraremos el poder inquebrantable de la humanidad para sanar y conectar. Gracias por ser parte de esta comunidad.